Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Te presentamos en este momento uno de nuestros programas. Somos una comunidad católica, hacemos parte de la familia de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos y procuramos la restauración de nuestras familias bajo un principio fundamental, que somos los hijos amados de Dios y queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah de la Misericordia, porque Shekinah en hebreo es presencia de Dios, lo mismo que la gracia. Y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores. 1. Estar en oración de manera permanente, teniendo a Dios en nuestra mente y corazón. Y 2. Saber que todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien, Dios me los bendiga. Y seguimos con estos programas maravillosos que hemos realizado aquí en Arizona y queremos sacarle provecho a toda esta estadía aquí en Gilbert, que queda muy cerca a Phoenix. Y estamos en este momento en una casa muy bonita, con una familia muy linda y con unos invitados espectaculares que les dio temor pasar a la cámara, pero no interesa, los comprendemos. Realmente sí da un poquito de nervios, pero ellos nos van a hacer preguntas, va a ser un poco un diálogo bien bonito que vamos a tener, como dicen en México, una plática, ¿verdad? Dicen en México, ¿no es cierto? Sí. Vamos a tener un diálogo bien interactivo donde ellos nos van a hacer preguntas de lo que ellos sienten en su corazón y nosotros pues con la ayuda de Dios vamos a responder. ¿Cómo estás, mi amor? Excelentemente bien, muchísimas gracias y bueno, sí, muy contenta de estar aquí, sobre todo con estas invitadas tan lindas y tan especiales. Qué bendición. Entonces, ¿qué te parece, Moni, si hablamos un poco de toda esta temporada? Porque estamos hablando de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya llevamos un buen tiempo aquí en Estados Unidos, ya estamos terminando nuestra jornada misional. Sí, y ha sido de una bendición impresionante para nosotros y confiamos que este trabajo que estamos desarrollando pues haya sido de impacto para las personas. Entonces ya estamos realmente en las albores del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué implica, Moni, que el Señor nazca en nuestros corazones? Me llamó tanto la atención cuando estábamos en la parroquia que el sacerdote dijo que el 24 de diciembre empezaba el año de litúrgico, pero el año sí, el Papa nombró este año, que empieza el 24 de diciembre, que me parece tan espectacular, como el año de la caridad, de la peregrinación, o sea, me parece de la esperanza, fue la palabra que empleó, de la esperanza. Entonces es el año de la esperanza. Qué precioso el 24 de diciembre. Y nosotros por tradición les compartimos a todos ustedes que nuestro año empieza el 24-25 de diciembre. Me pareció tan sorprendente eso, porque con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debería empezar nuestro año. Porque Él nace, pues empezamos nosotros a nacer con Él conjuntamente como cristianos que somos. Obvio que el año litúrgico, prácticamente llevamos como 2 o 3 semanas que empezó el año litúrgico, termina noviembre, empieza diciembre y prácticamente empieza el año litúrgico. Pero fíjate, Moni, que el Papa me uno pues a ese sentir tan hermoso y este año nuestra comunidad va a ser el año de la esperanza. El año que terminamos, el 2024, se llamaba compasión y ahora vamos a utilizar la palabra esperanza. ¿Qué te parece? Espectacular, porque de verdad que debemos tener esperanza, sobre todo en estos tiempos tan tremendos que estamos vivenciando a nivel espiritual. Necesitamos tener la esperanza porque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y no solamente eso, sino que si no tenemos esperanza, entonces ¿dónde estará nuestro sentido de vida, nuestra proyección hacia el futuro, nuestros planes, en fin? Si no tuviéramos una esperanza, la realidad, nosotros estaríamos estancados, estaríamos muertos, y eso no funciona. Claro que no. ¿Qué implica entonces tener esperanza? ¿Qué implica? Porque a veces cuando no hay esperanza, cuando hay una desesperanza, ¿sí? Es porque realmente se ha perdido mucho el sentido de vida
se ha perdido mucho la razón de ser, incluso en los matrimonios. Hay una desesperanza por muchas cosas. O sea que uno no tiene como el anhelo de que algo bueno va a pasar. Y uno piensa más bien que todo va a pasar de una manera terrorífica. Y tener la esperanza es tener la confianza plena en Dios de que las cosas van a cambiar, de que todo va a ser diferente. Y por eso Pablo plantea algo tan hermoso. San Pablo dice que nuestra mirada tiene que estar siempre en lo eterno. Siempre tiene que estar nuestra mirada puesta en Dios, porque si nuestra mirada no está puesta en Dios y si ponemos la mirada en lo terrenal, que es temporal, pues obvio que vamos a empezar a sentir depresión, ansiedad, angustia, porque siempre estamos mendigando amor y vamos a estar simplemente buscando quien me quiera, quien me ame, y eso hace que estemos dependiendo de las personas. La esperanza, cuando está colocada en lo espiritual, en la presencia de Dios, vamos a tener alegría, gozo, paciencia y todos los dones del Espíritu Santo. Por eso es bueno que uno se cuestione, ¿dónde está puesta tu mirada? Porque a veces la mirada la tenemos puesta en lo humano, en el hombre, en la persona, y no está puesta, tal vez en lo económico está puesta nuestra esperanza, tal vez en un viaje que vayamos a hacer posiblemente, y no está puesta en lo eterno, en donde tú y yo hacemos parte del reino de los cielos. Eso es impresionante, ¿qué te parece? Así me parece que eso, o sea, nuestra mirada puesta en lo eterno nos dará la visión de hacia dónde vamos a llegar. Y esto es tremendamente importante en estos tiempos, en la medida de que si nosotros no tenemos la visión en la esperanza de la salvación, no vamos a vivir conforme a lo que Dios nos pide, que realmente hagamos su santa y su perfecta voluntad para que seamos ese olor fragante y agradable a Dios. Entonces necesitamos realmente tener nuestros ojos en la mayor esperanza, y la mayor esperanza es Dios. Claro, y por eso saber que Él nace nuevamente, que lo recordamos el 24 de diciembre, Él va a nacer en nuestro corazón, pero eso implica un compromiso, un cambio de vida. Porque no solamente es decir, oh, qué rico, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación, como dicen en Colombia. Canción. Una canción. Eso es una mes de parranda y animaciones. Pero así no es. Ya estamos tocando. Es para que entren en confianza nuestras invitadas y puedan hacernos preguntas. Así es. Sí, porque las veo tímidas. ¿Tú cómo las ves? Bastante tímidas. Entonces la idea es que empecemos pues este momento, pues si hay alguna pregunta por parte de nuestros invitadas, entonces para que empecemos y recordemos que estamos en un año maravilloso y en nuestra comunidad, por favor, pongan atención porque el 24 de diciembre, recuerden que empieza nuestro año con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y este año que empieza con nosotros va a ser el año de la esperanza, aunándonos, uniéndonos a lo que el Papa Francisco nos pide. ¡Qué precioso! Y ser misioneros y ser evangelizadores, porque eso es lo que está pidiendo Él. Y en la esperanza, qué precioso. Recuerda el lema que tenemos para este año, que lo vamos a mantener para el próximo, lo que dijo el Santo Cura de Ars, que arda en nuestros corazones el celo apostólico por la salvación de las almas. Qué precioso. Y eso va a ser un énfasis que vamos a dar para el 2025 también. Recuerda que es esa jaculatoria, tenemos que tenerla siempre presente en nuestra comunidad. Señor, que arda en mi corazón ese celo apostólico que los apóstoles tenían por la salvación de las almas. ¡Qué espectacular! Bueno, ya nomás, Moni, hablas como mucho. Bueno, vamos a tratar de que nuestros invitados... ya, perdóneme, eso es muy serio. Entonces, ¿hay alguna pregunta, invitadas de lujo? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes con respecto al tema que consideren de familias? No sé, si... Hay un tema abierto, Rafa. Hoy va a ser un tema abierto según la quietud que tengan nuestras hermosas invitadas. Entonces, para que tengan la libertad de hacer sus preguntas. Ok, entonces somos todos oídos. Ok, hola. Hola. Pues mientras estábamos platicando, se me vino a la mente y digo, qué bonito es saber como acerca de los personajes de la Biblia y conocer sus historias y encontrar como esa, ¿cómo se le puede decir? Como, oh, a ti también te pasó, a mí también me pasa. Entonces, no sé si me pudieran recomendar de cómo puedo empezar a estudiar la Biblia o estudiar los personajes y pienso que sería muy buen
propósito para este nuevo año? Claro que sí. Te la tengo, dirían los colombianos. Tenemos un libro maravilloso en YouTube. Ayer, a propósito, sí, escribiste un libro muy hermoso sobre cómo estudiar la Biblia, porque fue lo que mi esposa tuvo para, de verdad, luchar por su familia, luchar por nosotros, luchar por sacarnos adelante. Y escribió 2 libros bien interesantes que lo encuentran ahí en Amazon. Uno que llama Mujer, Batalla por tu familia, El desafío del amor. Y el otro se llama Mi cita diaria con Jesús. Y allí explica ella cómo fue su proceso a nivel del estudio de la palabra, para estudiar la palabra y cómo lo hizo. Pero tú vas a hablar de eso y yo te voy a hablar entonces de los ángeles, de los santos. A mí me parece espectacular, lo diría, les voy a enseñar una palabra en inglés para que no les olvide, espectacularization, ¿sí? En inglés, que fluye mucho, ¿no? Bastante. Y el estudiar la vida de los santos es tan hermoso, pero tan hermoso, porque cuando uno estudia la vida de los santos uno se da cuenta que realmente hubo personas extraordinarias que lograron realmente llevar una vida diferente a la del común y que fueron reconocidos por la fe nuestra católica y que son maravillosos. Por ejemplo, yo recomiendo a alguien que me fascinó últimamente leyéndolo, que fue la que ha hablado todo o nada. ¿Te acuerdas allí en Ecuador? La hermana Claire. La hermana Claire. Espectacular. Miren, es un documental que le hicieron a ella allí en Ecuador. Ella es de Irlanda, me parece que sí, y ella lleva una vida desordenadita, pero radical en su manera de pensar, en su manera de proceder, en su manera evangelística. Cuando ella decide seguir a Cristo, dijo o todo o nada, porque yo tomo decisiones y ella decidió realmente seguir a Cristo. ¡Qué precioso! Y mira, Rafa, con relación a ese tema que estás tratando, que la hermana nos deja una enseñanza tremenda, y es cuando yo me decido seguir al Señor, yo la realidad debería tener esa postura o todo o nada. O sea, porque es que a veces nosotros tomamos al Señor simplemente por un momentito. O sea, mientras que tenga la necesidad, mientras que tenga la urgencia. Y la verdad, esta hermana nos enseñó claramente de que la decisión por el Señor fue tan impresionante que, bueno, ha hecho historia esta hermana y una bendición, y que de verdad, sí, cuando yo tomo la decisión clara de seguir al Señor, las cosas a mi alrededor, las situaciones a mi alrededor, las familias a mi alrededor son transformadas. Así hayas llevado la vida que lleves, así hayas vivido un momento crítico, así hayas estado en lo que es. Mira, es solamente tomar decisiones. Y ella tomó la decisión de seguir a Cristo. Tomó la decisión. ¿Y qué hizo? Simplemente dejó su vida. Y si uno mira nomás esa historia, ponte a mirar, en internet vas a encontrar muchísimas historias, películas lindísimas. Voy a plantear 3, por ejemplo, que son maravillosas. San Francisco de Asís, porque ese es nuestro patrono, porque nosotros somos comunidad franciscana. Hermano Sol, Hermana Luna. Uy, hermosísima esa película. No sé si se pueda conseguir, intenta buscarla, pero es un poco complicada, pero si puedes lograr encontrarla, te la recomiendo. Hermano Sol, Hermana Luna. Por ejemplo, hay un santo maravilloso italiano, que era un santo que no quería ser santo, no quería ser padre siquiera, porque era un hombre de campo, humilde, no sabía ni leer ni escribir prácticamente, y es San Cupertino. ¡Ay, hermoso! Y tenían que amarrarlo con cadenas para que no saliera volando. Sí, de la santidad. Levitaba. No las cadenas que tú y yo cargábamos, ¿no? No, esas no. Las cadenas de dolor, no. Era de santidad, ¿sí o no? Exacto. Esa vida de San Cupertino se la recomiendo. Es lindísima la historia de San Cupertino. La película que hicieron de San Pío de Pietrelcina, que son 3 películas. Es espectacular. ¿Qué tal? Esa película de San Pío es espectacular, de verdad. Yo quedo sorprendida porque parece muy seria, muy así, tranquila, pero de que te mueve los sentimientos, te mueve los sentimientos. Y un hombre radical, que se enfrentó con el demonio, que el demonio lo maltrataba, imagínate. Pero él lo único que quería era ser obediente, y muy obediente a la iglesia, bastante obediente. Entonces nosotros vamos a encontrar bastante sobre los santos, y no solamente eso. Si tú te determinas a estudiar la palabra de Dios, te vas a sorprender, porque
desde que inicia el relato, realmente están hablando de toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a través de la historia de la Biblia se va a hablar de cada uno de los personajes de la familia de Jesús antes del nacer. Y ya cuando Él muere, entonces ya es el legado que Él nos deja a todos, a ti y a mí, para que sigamos la obra del Señor. Pero toda la Biblia nos está hablando de la genealogía de nuestro Señor con sus reyes y todos los ancestros que hubo hasta ese momento de Él. Mira, yo te recomiendo, ya pasando pues lo de los santos, allí en internet vas a encontrar muchas historias de santos, te las recomiendo que las leas, que las estudies, que las mires. Son películas maravillosas, por decir algo, para terminar esa parte y hablar de la palabra. Por ejemplo, hay un santo que a mí me llama tanto la atención porque le decían que era santo y empezaba a ser grosero, empezaba a comportarse mal. ¿Y cómo se llama? Se llama San Felipe Neri. San Felipe Neri. No, o sea, tú vas a estudiar historias espectaculares. Los niños, a mí, por ejemplo, ¿sabes? Una historia que México, me encanta, una historia muy particular. No recuerdo muy claramente el nombre, pero la verdad, si tú lo buscas en Google es espectacular, también nos ayuda. De una santita que ella veía que sus compañeras, porque era pequeña, veía que sus compañeritas hacían la primera comunión. Y ella anhelaba poder comulgar y le decían que no porque era muy pequeña. Y se da una situación tan hermosa que de verdad vale la pena que estudies esa historia, cómo ella anhela la comunión y cómo realmente se da un milagro espectacular para ella recibir la comunión, o sea, el deseo tan profundo que ella tenía de recibir al Señor. No, qué hermoso. De todas formas, mira, Mónica se va a poner la tarea, como este video lo vamos a grabar, lo vamos a editar, se va a poner la tarea a buscar cuál es la historia y aquí, si la encontramos en YouTube, aquí arribita, vamos a colocar el enlace. Incluso si tú quieres ver los milagros de Garabandal, ¡ay, míralos! Espectacular. Como una de las niñas que ve la presencia de nuestra Madre María recibe la comunión y su boca se le ilumina, milagros de Garabandal. Mejor dicho, tienes mucha tarea. Muchas cosas y eso te va a ayudar espiritualmente a crecer porque va a incrementar más tu fe. Y tu esperanza. Y tu esperanza, ¿verdad? Estamos hablando de la esperanza. Exacto. Mira entonces la palabra de Dios. Yo te recomiendo que el Antiguo Testamento no te pongas a leértelo, porque a veces te vas a enredar mucho con el Antiguo Testamento. Si es de Génesis hasta el último libro, ¿cuál es el último libro? El del profeta. Apocalipsis. No, del Antiguo Testamento. De la Malaquías. Malaquías, me parece, sí. Entonces, si tú te pones a leerlo, de pronto te confundes. Léete, por ejemplo, los Salmos, léete la Proverbio, léete Sabiduría, pero antes de ponerte a leer todo el Antiguo Testamento, yo te recomiendo, si quieres estudiar el Antiguo Testamento, estoy fascinado hasta hoy. No sé de aquí para adelante qué pueda pasar, pero hasta hoy estoy fascinado con un programa en internet que está ahí en internet, se llama Israel con Alim. Estúdialo, míralo. Sorprendido, ¿no es cierto? Vas a aprender mucho del Antiguo Testamento de una manera antropológica, de una manera arqueológica, de todo lo que pasaba allí a Israel, y va mostrando, y uno va aprendiendo de una manera extraordinaria. Bueno, a mí porque me gusta la historia. Extraordinaria. Estúdialo, sí, pero antes de eso, tenlo como complemento, él empieza con el Nuevo Testamento. ¿Y qué libro tú recomiendas, amor? El Nuevo Testamento es importante empezarlo por los evangelios en la medida de que nos habla directamente de la historia de los hechos que hizo nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo. Se tienen 4 evangelios, 3 son sinópticos y hay un cuarto que es el Evangelio de San Juan, el discípulo amado del Señor. Entonces la narración de San Juan es muy diferente con relación a Mateo, Marcos y Lucas. Es bien diferente. Entonces se recomienda generalmente el estudio de San Juan precisamente por esa situación de la particularidad y la cercanía que él tenía con nuestro Señor. O sea que ahí vas a encontrar otros relatos que los otros 3 evangelios no van a encontrar, pero habrán textos que se asemejan en los otros 3 evangelios. Por eso se recomienda primero el Evangelio de San Juan. Ya luego puedes pasar fácilmente a los otros 3 evangelios y posteriormente seguir con todas las cartas paulinas hasta antes de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro más profundo. El Señor te dará la gracia de leerlo y entenderlo. Yo sé que no necesariamente tienes que hacerlo de corrido porque puede ser que no entiendas cosas, pero inicialmente
lee todo lo anterior, o sea, los evangelios y todas las cartas que siguen posteriormente a los evangelios, y ahí sí ya el Señor te va a mover, ya sea para que empieces a leer el Antiguo Testamento, algún libro específico, para que leas el Apocalipsis o lo que el Señor te vaya a mostrar. Es recomendable también, puede ser otra forma, que leas una parte del Nuevo Testamento, que haya una lectura del Antiguo Testamento, que haya la lectura del Salmo y que haya la lectura del Proverbio. ¿Por qué razón? Salmos son 150 salmos, entonces en 3 meses tú puedes abarcar los 150 salmos. Proverbios son 31 proverbios, o sea, puedes leer según la fecha, porque son 31, el proverbio que corresponde a la fecha. Y ya luego simplemente lees lo del Evangelio el texto del Nuevo Testamento y luego el texto del Antiguo Testamento. Así puedes abarcar la Biblia, a leerla completamente, y si ya quieres hacer un proceso más profundo, entonces ya tomas específicamente un libro para profundizarlo. Mejor dicho, para resumirte todo lo que te hemos hablado, toma un pasaje bíblico, especialmente empieza por Juan, consíguete el libro de Mónica. Sí, porque ahí... No, hablo en serio, porque Mónica lo recomienda y empieza a estudiar la Biblia precisamente con Juan. Nosotros, mira, el primer capítulo de Juan, el primer capítulo. Los 3 primeros capítulos nos demoramos 4 meses estudiándolos. Nos levantábamos muy tempranito, tomábamos diferentes versiones de la Biblia para poder entender mejor. Yo recomiendo La Dios habla hoy. La Dios habla hoy, la recomiendo, sí. Un lenguaje muy sencillo, lo recomiendo, sí, pero tienes que tener la Biblia de Jerusalén también. No se te olvide, La Dios habla hoy, católica, ¿no? Católica, sí, católica. Y la Biblia de Jerusalén. Y luego, pues entonces ahora sí tienes que tener todo el deseo de conocer, pero hazlo con ese entusiasmo. No te quedes, pregúntate todo lo que quieras. Sí, empieza a buscar otras versiones, empieza a buscar atrás, que es lo que te dice ahí en la parte de abajo, aparecen números pequeñitos, mira lo que dice allí, empieza a llevar un cuaderno. Eso nosotros fue extraordinario lo que el Señor nos habló en Juan. Capítulo 1 es impresionante, es espectacular, nos llevó al Génesis, ¿no es cierto? Y entendimos tantas cosas, pero tantas cosas, no más en Génesis, descubrimos nuestra identidad escuchando solamente el primer libro de Juan, el primer capítulo de Juan, que incluso te voy a dejar aquí, si quieres profundizar, aquí arribita, te voy a dejar ese video donde dice falta de identidad, problema de la humanidad, que es súper profundo, precisamente que nos llevó el Señor conociendo el primer capítulo de Juan. Es maravilloso. O sea, no hagas a las carreras, no hagas las cosas por hacerlas. No, es que aquí me dice que voy a terminar la Biblia en yo no sé cuántos meses. No, ¿para qué corres? Que esto no es de carrera, esto es de crecimiento espiritual. Entonces dedícate a estudiar de una manera ordenada, con disciplina, y te darás cuenta todo lo que vas a encontrar. Y como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Imagínate, espectacular edición, diría un amigo. Bueno, pero entonces no te hablemos ya tanto, Sí, y demos campo mucho. para que nos sigan haciendo preguntas, ¿te parece? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chiquillas? Diría una amiga mía. Ok, pregunta. ¿Cómo puedo o cómo debo de orar por mi matrimonio? Un colombiano diría, te la tengo. Así ¿Qué te es. parece? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Porque la pregunta está muy profunda y necesito pensar un momento. Pues no te la puedes creer, pero ¿cómo debes orar por tu matrimonio? Primero soltar. La experta, porque 20 años tratando de cambiar este macho alfa y no pudo. No pudo. ¿Por qué? Porque oraba de una manera equivocada, porque eso es Santiago, ¿no es cierto? Lo que pedías, pedías mal. Lo primero que diría es aprende a orar, pero para soltar a tu esposo. Fue la única forma, o sea, aprendí a vivir mi vida espiritual yo con el Señor y a aferrarme a la mano del Señor de sus caminares. Y habiéndome aferrado al Señor, simplemente le pedía por la salvación de mi esposo, pero lo dejé simplemente en las manos del Señor y que Él moviera el corazón de Rafa. La realidad, yo no pensé nunca en que mi hogar fuera transformado, la verdad no. Yo lo único que esperaba ya era poder sanar mi corazón, las heridas que tenía en mi vida,
y nomás ya dependía del Señor si quería restaurar el hogar o no. Ya Él decidiría. Y curiosamente para mí, cuando yo entrego a mi esposo en las manos del Señor, le entrego mi matrimonio, mi hogar, todo, porque estaba bien deshecho todo, es cuando el Señor empieza a movilizar todas sus herramientas, porque el Señor tiene muchísimas herramientas para mover los hogares. Te entendí también que el Señor, cuando tiene sus hogares bendecidos, definitivamente el Señor va a luchar para que sus hogares se mantengan, porque Él no quiere hogares destruidos, Él no quiere hijos sufriendo, hijos que estén pensando en el suicidio, hijos que estén pensando en las drogas. El Señor quiere hogares bendecidos y por eso mismo Él hará todo lo posible para que las cosas fluyan. Es cierto que a veces hará que nosotros hagamos sacrificios. ¿Y para qué quiere que hagamos sacrificios? Para que nosotros le demostremos a Él quién es el primero en nuestro corazón. Si Dios es el primero en nuestro corazón, Él nos ayudará. Si el primero en nuestro corazón está dudoso y entonces lo que me mueve son los sentimientos por mi esposo y no soy capaz de compenetrarme realmente en la oración con Dios, ahí el Señor todavía está probando nuestro corazón hasta donde nosotros lo ponemos en primer lugar. Realmente es lo que a Dios le interesa, que Él sea en primer lugar, porque el mandamiento lo dice: no pondrás dioses delante de mí. Y eso en el Señor es muy celoso en eso. Pero si nosotros cumplimos con ese mandamiento, realmente Él nos ayudará. Orar por el esposo, yo, Paulina López, princesa preciosa de Papito Dios, un saludo para ti, tu esposo y toda tu familia. Vamos a mandar saludos, sí, para que nos den más like. Exacto. Ora primero por ti, princesa, porque mi esposa oró por mí 20 años y se dedicó a tratar de que este macho alfa cambiara. Pero olvídate, yo no me iba a dejar. ¿Por qué? Porque necesariamente traía un costal de huesos secos en mi vida y mi esposa quería que yo cambiara, porque ella pensaba que yo estaba mal. Mal ella. Yo no estaba mal, ¿sí? Entonces ella necesitaba era cambiar. La que necesita es cambiar es usted. A mí no me vengas a hablar de Dios. Predícate usted misma. ¿Cierto que por eso fue que me mandaste al retiro? Y la llevé forzada a un retiro porque ella necesitaba cambiar. Hablando en serio, fue así, tal cual. Pero sí, cambié, pero para beneficio mío. Y fue impresionante porque ella fue a encontrarse ella con Dios. Y al encontrarse ella con Dios, lo entendió después de 20 años. Espero, Paulina, que no tengas que pasar 20 años para entenderlo. Sino de simplemente empezar, enamórate de Dios, porque Mónica, al tomar esa decisión, mire, yo le recomiendo, vean ese libro, estúdienlo. El libro de mi esposa, que se llama Mujer, Batalla por tu familia. Sí, Batalla por tu familia. ¿Cómo es? Mujer, el desafío del amor. Mujer Batalla por tu familia, el desafío del amor, lo encuentras en Amazon. De verdad, estúdialo. Porque allí vas a encontrar muchos videos, mucho material, vas a encontrar bastantes cosas. Incluso mi testimonio al final del libro de verdad impacta. Se lo leí a unas amigas nuestras aquí que nos han traído varias ocasiones aquí a Estados Unidos y ellas quedaron impactadas. Ellas dijeron, wow. Así hicieron, así es que así llamó la atención. Entonces ese testimonio impacta porque sí, ahí mostramos cómo mi esposa, cuando se determina enamorarse de Dios, mi vida cambia. ¿Tú cuánto has orado por tu esposo, princesa de Dios, que estás viendo este video? ¿Cuánto? Hasta lo levantas para enseñarle desde temprano. Voy a ir al baño, por ejemplo, podrías decir eso, ¿sí? Como para despertarlo temprano, de pronto para que se acomode a lo que tú quieres decir. Pero pienso, bueno, una anécdota de alguien que aquí nos está acompañando. Ella lo entendió. Entonces, a veces queremos formar a nuestros hombres desde nuestro concepto. Pero entonces uno dice, venga, pues yo qué estrategias pedagógicas empleo para que cambie mi esposo, ese hombre no quiere cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que cambie? Tu testimonio es el que arrastra. Definitivamente, 1 de Pedro, capítulo 3, tu testimonio, así tú no hables, transforma el corazón, santifica a tu cónyuge. Y para eso mi esposa lo demostró. 20 años, más de 20 años, tratando de cambiarme, mandándome mensajes, llevándome a retiros espirituales. No digo loca porque la palabra suena feo, pero así la trataba, ¿para qué? Sí, así era. De verdad así era. Y si tú te das cuenta, así te han dicho.
¿Está loca qué? ¿Está pensando que iba a cambiar o qué? Está más loca que una cabra. Hablando en serio, así la trataba. Y ya no fue nada. Y realmente mi esposa, cuando decide literalmente cambiar su vida, entregarse al Señor, ser testimonio, mi vida cambia. ¿Por qué? En el libro lo dice. Porque mi esposa, por su comportamiento, me hundía más en el mundo. Ella creyendo que estaba ayudándome y lo que hacía era yo sentía un fastidio, pero un fastidio cada vez que mi esposa me mandaba un mensaje, cada vez que mi esposa oraba por mí, cada vez que yo la sentía que estaba, a veces ella, una vez la descubrí que yo estaba durmiendo y ella estaba orando por mí cuando yo estaba, ¿qué problema tan grande se metió conmigo? ¿Usted qué está pensando? Usted orando por mí cuando usted la que necesita cambiar es usted, no ore por mí. Dedíquese a orar más bien por usted, que usted está medio chifladita, necesita como psicólogo, más psiquiatra, mejor dicho, está internada en un manicomio. Todo eso le decía a mi esposita. Ella se dio cuenta que por ahí no era la lucha. Empezar a orar por ella, a crecer espiritualmente, a sanar sus heridas, a abandonarse en el Señor. Y el Señor maravillosamente hizo la obra. Y que cómo yo cambié, ¿sí o no? Porque alguna vez me preguntaron, Rafa, ¿y usted cómo cambió? La verdad yo no sé. La verdad yo les cuento que no fue un retiro espiritual, ni fue un exorcista, ni fue un retiro espiritual, sino que ya me empecé a preocupar más por mi familia. Antes era 24/24 en mi trabajo y ahora empecé a dedicarle más tiempo, dedicarme los 24 de fines de semana, los 31 de diciembre en la casa, los fines de semana también en mi casa, porque antes no permanecía, mi trabajo era lo fundamental. Y ahora yo estaba pendiente, mi amor, ¿cómo estás? ¿A qué hora vas a salir? ¿Me permites invitarte a salir? Y ahora ella se volvió la requeñecuda, la que fue, y aquí no, estoy ocupada. Y empezó a generarme problemas cuando ya había un cambio en mí, que a veces sucede eso, Mónica, y eso todavía como que no lo he perdonado en ti. Pero espérame, estoy hablando. Entonces, fíjate, se da eso que una persona cambia, un hombre cambia, y es que de verdad estoy llamándole la atención a una amiguita mía que su esposo cambió, dejó de tomar y ella sigue presionándolo para que siga cambiando, pero ¿qué es lo que más quieres que cambie? Y ya cambió, cambia tú que no has querido cambiar. Perdóname, empieza tú en un proceso de cambio, ¿sí? Porque necesitas tú también cambiar, porque a veces te vuelves tan obsesiva, tan religiosa, que en ocasiones no dejas que la otra persona tenga su tiempo. ¿Qué te parece? Mira, Rafa, que a mí me da curiosidad eso, porque la verdad uno quisiera hacer que la persona cambiara. Y yo me imagino cómo se sentirá Dios mirando a nosotros, tratando de cambiarnos los unos a los otros. Y Él dice, yo les dejo la libertad, usted decide, simplemente usted decide si quiere cambiar o no, pero yo no te estoy forzando a que tú quieras cambiar. Yo simplemente te doy la libertad. Yo creo que ese es el error que nosotros cometemos, y es que nosotros sí queremos cambiar a las personas, o sea, les queremos coartar la capacidad de la libertad que tienen. No, y la posibilidad que Dios tiene para poder cambiar esa alma, mi amor. ¿No? O sea, exactamente, o sea, queremos funcionar nosotros como dioses. Entonces, si yo soy Dios y te cambio, hoy me sentiré en la gloria. No, no es así. O sea, yo tengo que darte la posibilidad que tú tomes la decisión de que tomes la decisión correcta. Ya si tú tomas la decisión que no es, bueno, ya tú te las verás es con Dios, pero yo no tengo por qué buscar cambiar a nadie. Te voy a dejar otro videito. El trato de Dios para mi vida. Ese video es espectacular. Ahora sí te lo digo en español legítimo, para que lo veas. El trato de Dios para nuestra vida. ¿Por qué ese video? Porque allí te das cuenta que a veces tú eres la limitante para que tu esposo o tu esposa cambie. Eres la limitante. ¿Por qué? Porque a veces te vuelves demasiado obsesiva. El limitante. O el limitante, Sí. No solamente hablando en cuestión de hombre y mujer, los dos son limitantes. ¿En qué sentido? Los celos, por ejemplo. ¿Y sabes qué son los celos? Un vacío emocional en tu corazón tan inmenso, que estás que mendigas amor, porque no tienes a Dios en tu corazón. Tú dices ser muy espiritual, te la pasas haciendo rosarios, te la pasas haciendo ayunos, te la pasas en todo grupo, y tú tienes unos celos por tu esposo. No está Dios en tu corazón. Él no es tu esposo. ¿Sabes quién es el esposo? Así te duela tu enemigo. El enemigo es tu esposo. Porque él todo el tiempo tú lo estás escuchando y le estás haciendo caso a él. Pilas con los celos. Tenemos otros videitos también de celos. Aquí te los voy a dejar. Mejor dicho, ya tienes mucha tarea. Voy a subir el dedito 2 veces porque son 2 videos de celos. Uno que hicimos en Nueva York con José Polanco, maravilloso.
Y otro que también lo hicimos con mi esposa preciosa, aquí te lo dejo, sobre celos. Bueno, pero ya hablas mucho, mi amor. Dejemos a nuestras hermanas que hagan alguna pregunta porque ya estoy hablando mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Ok. Un poquito ya cambiando el tema, ¿qué es por qué nos pasa que podemos hablarle a personas y decirle pero a otras personas no les puedes decir nada? ¿Me explico? Sí, claro que sí. Bueno, hay situaciones bien interesantes porque yo creo que eso es lo que vivenciamos casi todas las personas, ¿no? Y tiene que ver con las experiencias que hayamos nosotros experimentado a través de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que tú te sientes con toda la seguridad de poderles hablar, decirles las cosas. Es como que no las vieras como una amenaza, no las ves como una situación complicada, sino Son que sensibles. Simplemente hay una amistad o un mismo nivel, por decirlo así, donde yo te puedo hablar de tú a tú, pero es particular, o sea, yo lo digo desde las experiencias que yo también tuve que sanar. ¿Por qué? Porque a veces yo, la relación con una persona que la siento más alta que yo, que puede generar un cierto nivel de autoridad, a veces yo me siento limitada y todo tuvo que ver con la experiencia que tuve con las autoridades. Entonces, hay determinadas personas que aún estando en el mismo nivel que yo, ¿sí?, las siento más altas que yo, pero fue porque de pronto, en un momento determinado, había una actitud o algo en especial que te lastimó. Y puede ser de una situación de una persona que fuera una autoridad, ¿sí? Entonces, a esa persona que le ves esa similitud en la actitud con esa autoridad que tú tuviste el problema, tú como que te cohíbe, como que te frena para poderle decir las cosas. Entonces, eso es algo que tú tienes que ir a sanar de esa relación pasada. O sea, muchísimas cosas de nuestra actitud actual se sembraron en el pasado, en mi infancia especialmente. ¿Por qué en la infancia? Porque en la infancia somos niños, somos más pequeños, somos menos fuerza, estamos más vulnerables, o sea, nos sentimos con menos capacidades de defendernos. Entonces, cuando una persona se acerca a nosotros en una actitud fuerte, en una palabra fuerte, en una actitud fuerte, alguna situación donde tú te sentiste amenazado, entonces tú ahí mismo te limitas, te sientes inseguro, te sientes dolido porque sientes que esa actitud tocó tu debilidad. Al tocar tu debilidad, tú te enconchas, dice mi esposo, o sea, como que te bloqueas, como que te pones un búnker, decía mi esposo, como que te metes en tu búnker y no te sales de allá. Entonces, si nosotros sanamos esas experiencias que tuvimos con estas personas, fácilmente ya después vamos a poder enfrentar a esa persona y le vamos a poder decir las cosas. Lo sé porque yo lo tuve que hacer mucho con mis figuras de autoridad, no necesariamente con mi papá y con mi mamá, pero yo también tuve profesores, profesoras que también fueron fuertes, autoridades de la ley, cosas así, que o sea, como que lo intimidan a uno cuando le hablan. Entonces, yo sanando eso, que significa hacer un proceso de perdón y reconciliación, renunciando a esos eventos que me estaban marcando, ya podré después hablar de igual a igual a la otra persona, decirle las cosas sin problemas, sin bloqueamiento, sino que definitivamente ya me sentiré bien de poder decir las cosas. O sea que necesariamente, fíjate que si uno se pone a mirarse a sí mismo, hay momentos en que algunas personas nos intimidan, bien lo que está diciendo mi esposa, y nos impiden realmente acercarnos a ellas, porque tienen una autoridad tal vez más fuerte, y si yo tengo un problema con la autoridad, entonces necesariamente no voy a poder hablar con esa persona. Pero entonces, ¿por qué el Señor sí hablaba a los fariseos, a los doctores de la ley? ¡Wow! Su corazón era sano. Y Él era simplemente un carpintero. Sí, pero ¿por qué Él fue capaz de sentarse a la mesa con los saduceos, con los doctores de la ley? ¿Cómo lo hizo? Porque Él sabe quién es. Él tiene una identidad plena y Él no está buscando el reconocimiento de la otra persona. Ni Él está viendo a las otras personas más pequeñas, ni las está viendo más grandes. Las ve, ya no llamo siervo a ustedes, sino los llamo amigos.
Y el concepto de amistad de mi Jesús es más grande que el de hermanos. Es dar la vida por esa persona. Es impresionante, o sea, está a un nivel espiritual maravilloso. Entonces, si uno tiene esa identidad como hijo amado de Dios, uno puede hablarle a quien quiera, donde sea y como sea, con mucha humildad, con mucha sencillez, y uno le va a decir las cosas que tiene que decirle, o se tiene que callar en el momento en que tiene que callarse. Pero vamos ahora un poco más con respecto a las personas que tienen, por ejemplo, soberbia. Hay personas que no vale la pena hablarles, porque no lo van a entender, y tú lo que te vas a sentir mal o te van a hacer sentir culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas están tan metidas en la soberbia, que nosotros le llamamos el espíritu del sapo, ¿sí o no? Soberbia, S de soberbia, A de arrogancia, P de prepotencia y O de obstinación. Un espíritu del sapo impresionante. Eso hace que por más que tú quieras hablarle, no te va a entender, y lo que tú vas a hacer es entrar en un sentimiento de culpa tremendo, porque te va a responder de una manera fuerte y tú te vas a sentir tan mal, porque a veces tal vez tú quieres que el otro cambie, que el otro haga algo de acuerdo a ti y no puedes. Entonces, pero también pongámonos en qué nivel tú estás, en qué posición estás. ¿Tú qué eres? Porque si eres esposa, tienes que decirle a tu esposo. Porque si tú lees en el libro de Jeremías, creo que está la torre de vigía, te la dejo como tarea, torre de vigía. Tú tienes que ser una torre de vigía. Bueno, te voy a dejar el video, en Ezequiel creo que sí, te voy a dejar el video que tenemos de torre de vigía. Tú tienes que decirle a las personas la verdad, no con el orgullo. Es que yo le digo a las personas la verdad porque es que la verdad para mí es importante y tengo que decírselo, cueste lo que le cueste, duela a quien le duela. No, eso es soberbia y lo que están haciendo es daño. Eso no es decir la verdad. La verdad tiene que ser con prudencia, con misericordia, pero tienes que decirle las cosas. Porque si tú no avisas a esa persona que está en pecado, eso que lo que tú estás haciendo está siendo cómplice del pecado del otro. Y no puedes ser cómplice, porque entonces tú, si tienes un hijo que consume droga y no le informas a él todo el peligro, todo el daño y todo lo que está haciendo, necesariamente tú te estás volviendo coadicta a tu hijo. Si tú ves que tu esposo o tu cónyuge está, por ejemplo, cometiendo cuestiones, actos inmorales, o tiene otra persona, o está haciendo algo impropio, y si tú no se lo adviertes, tienes que decírselo, pero no con insistencia, no para que él cambie, sino que tienes que decírselo, y ya se lo dijiste, y déjale a Dios que lo trate, pero tienes que decirlo. Entonces, hay personas que no van a escuchar, el literal no van a escuchar. Hay personas que vale la pena ni siquiera decirles, porque necesariamente no están en la condición para poderles decir. Hay tres tipos de personas, y termino con esa pregunta. Hay tres tipos de personas. Una, la que realmente quiere, que no quiere cambiar. Así se le aparezca un muerto, no va a cambiar. Así le hablen, así sea el mismo papa que venga a hablarle, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Porque el mundo es un mundo, porque está en una zona de confort tremenda, porque el pecado hace parte de su vida, porque se siente pleno en el pecado, así uno lo vea sufriendo, pero están en ese sufrimiento y se vuelven tan masoquistas que les gusta el pecado, que les gusta el daño, que les gusta estar en esas situaciones. No es, hay familias que andan en unas situaciones tan deplorables, en unas familias tan tóxicas, y uno dice, pero ¿por qué no cambian? Porque ya se habituaron al maltrato, se habituaron a ese tipo de vida. No cambian. La segunda persona son las que realmente cambian, pero hasta que no se dan de narices con la realidad, hasta que no tienen un choque, hasta que no tienen una situación difícil, hasta que no pasan una situación muy complicada, ahí sí cambian. Esos son los segundos tipos de personas, que casi siempre estamos todos a ese nivel. Hasta que no tenemos una situación bien complicada, no cambiamos. Y las terceras personas, que me quito el sombrero porque las he visto, me sorprenden, son las personas que perfectamente se les dice algo y saben que están haciendo y cambian su actitud. Conocí a un hombre allí en Texas, de verdad maravilloso. El padre va y le dice, es que yo soy muy agresivo. Miren, la agresividad en psicología tiene que tratarse porque viene desde el papá, tiene que hacer una cantidad de cosas porque son heridas emocionales, porque son mecanismos de defensa. Mejor dicho, a nivel de psicología llevaría un proceso largo. Un sacerdote va y le dice, es que tú puedes, eso hace parte de ti por la herencia que traes, solamente empieza a manejarlo y con esa autoridad que tienes, porque es una autoridad, utilízala para bien. Oye, ¿lo entendió? Y solamente con esas palabritas, y cambió completamente su vida. Digo, qué admirable. Tomó una decisión
esas personas son el tercer tipo de personas, que por ejemplo viene una reflexión espiritual y cambian. Son personas que se les dice algo, como decían en México, me cayó el 20 y cambió automáticamente su actitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer respondiendo, Fabiola? Princesa preciosa de Dios, saludo desde ahí. Entonces, ¿qué deben hacer? Simplemente dejarte llevar por la presencia del Espíritu Santo y tú vas a saber cuándo, pero no tengas temor en el momento de decir las cosas porque tienes que decirlas. Solamente que la sabiduría de Dios esté en tu corazón, pero no debes tener miedo. Porque el miedo ya es la presencia del enemigo a tu alrededor que te está diciendo no hables porque tal vez te van a responder, no digas esto porque tal vez te va a hacer sentir mal. Tienes que decir las cosas. Es mejor pasar, ¿cómo es que dice el dicho colombiano? No sé si también en México dice, es mejor pasar un momento Colorado. y no pálido toda la vida. ¿Sí me entienden? Ya, me puse rojito un momentico. ¿Y qué me van a hacer? ¿Voy a morir con eso? No. ¿Qué peligro tiene? Pues ninguno. La otra gente se va a poner de mal genio, pues problema de él, doble tarea que tiene. Una, ponerse de mal genio y la otra, contentarse. Entonces, ¿qué le pasa? Pues problema de él, no es tuyo. Tú dijiste lo que tenías que decir. Benditos amigos, esto está emocionante. ¿Qué te pareció esta charla? Interesante, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, una preguntita que anoche no me dejó dormir y que me la hicieron la noche, pero ya para terminar, ¿sí? Porque ya el tiempo se está haciendo larguito, espero que esté siendo edificante. La imposición de manos o uno orar por las personas satánicas, por ejemplo, que están poseídas y que si es bueno, o con la imposición de manos, sí, que si uno, ¿qué puede pasar si se contamina uno espiritualmente? Cuando uno hace imposición de manos, hay que tener muchísima prudencia con la imposición de manos. Mucha, pero mucha prudencia. La renovación carismática, pues, de una u otra forma lo hace, ¿sí? En especial la renovación. Estoy hablando de laicos, porque el sacerdote, porque él ya tiene ungida y es su ministerio. Pero el padre Emiliano Tardif, en el libro Jesús está vivo, explica muy bien lo que es imposición de manos, explica muy bien todos los que son los procesos de liberación. Incluso el padre Span, que él es de Argentina y vive en México, un exorcista fuertísimo, él habla precisamente de todo lo que es la contaminación espiritual y uno tiene que tener muchísima, pero muchísima prudencia con respecto a la imposición de manos. Porque a veces uno va a un retiro espiritual, ¿sí te has dado cuenta? Y la gente quiere automáticamente imponer manos. No, es que hay que tener mucho cuidado porque o uno lo contaminan o uno resulta contaminado con lo que está tal vez dañando a esa persona espiritualmente o está siendo subyugada por ese espíritu. Mira, Rafa, una de las cosas importantes en este tema es la siguiente, o sea, para el tiempo, si nosotros leemos la palabra de Dios, decían y ellos imponían las manos y sanaban los enfermos cuando los ungían con aceite. Y yo siento que una de las cosas que es importante ver de ese entonces a ahorita es la siguiente, que como creyentes muchísimas veces estamos siendo irresponsables. ¿Qué es ser irresponsable? Irresponsable es que yo empiezo mi camino espiritual, empiezo en mi camino de crecimiento espiritual, voy a un grupo y entonces voy a un retiro y considero que a veces en el solo retiro es suficiente para ya, estoy santificado. No, o sea, la vida espiritual nos implica que todos los días nosotros tenemos que estar buscando la santidad. Buscando la santidad es sanando, buscando la santidad es aprendiendo a autolimpiarnos, porque tenemos que aprender a autolimpiarnos. El asunto está en que las personas creen que por ir a un retiro ya están bien y no siguen sanando cosas. No siguen limpiándose de cosas. No, todos los días nosotros tenemos que ir, como se dice, a la cruz. ¿Qué quiere decir? Todos los días tú tienes que morir a cosas tuyas. Si nosotros estudiamos la historia de los santos, eran personas que mientras más se limpiaban, o sea, mientras más se confesaban, trataban de cambiar su vida, mientras más se comprometían con Dios, ellos mismos se decían, me siento más pecador, ¿sí? Pero ellos estaban en esa búsqueda constante de la santidad. Y a veces nosotros creemos que simplemente con un retiro ya estamos en la santidad. Dejamos de orar, no estudiamos la palabra, no hacemos ayunos, no hacemos vigilias, no hacemos todas las herramientas que nos enseña la palabra. Y entonces, como estamos así, vamos e imponemos manos. Ahí es donde está el error.
El error está en que no estamos viviendo en santidad, tenemos el corazón lleno de resentimiento a los papás o al esposo, a los hijos o al vecino, a quien sea, y entonces no estamos sanando, limpiando el corazón y vamos a imponer manos y estamos contaminando a la persona. Una. Y es lógico que cuando tú no estás en esa búsqueda de la santidad, tú al imponer manos a otra persona que está contaminada, que viene para un retiro, que viene para liberarse, pues eso que tiene la persona se te contaminará. ¿Por qué? Un paso eléctrico ahí. Porque no estás buscando tu santidad. O sea, una de las cosas que yo veía era, al Señor lo tocaban y al Señor no lo contaminaban. ¿Por qué? Porque Él vivía en santidad, en conexión plena con Dios. Él tocaba a las personas y Él no se contaminaba porque Él vivía en santidad. Y aquí lo que tenemos que hacer es eso. O sea, tenemos es que buscar nuestra santidad para que nosotros realmente podamos ser esos dignos de imponer manos. Él no le decía a todo el mundo, vayan e impongan manos. Mire que cuando Él les dijo eso a los discípulos, ellos ya llevaban un proceso con el Señor, pero un proceso de santificación. Entonces ahí es donde ahorita, y es muy entendible por qué se ha prohibido la imposición de manos a los laicos, precisamente se ha limitado eso, precisamente porque no hay búsqueda de santidad. Porque miremos, van a la iglesia, ¿saben qué? Hemos encontrado lectores de la palabra, hemos encontrado ministros de la comunión, etcétera, que terminando la Eucaristía van y consultan brujos. Van y leen cosas de horóscopo, van y están en tremenda pelea con los esposos o con los hijos, van y están buscando la lotería, van y están buscando muchas cosas que son de vicios. Y entonces la pregunta es, ¿eso es lo que tú vas a imponer? Imponer es transmites la unción. Transmitirías la unción de santidad si vives en santidad. Pero si tú haces esto, tú estás transmitiendo tus pecados y la otra persona te está contaminando los pecados. Eso es claro. Entonces, por eso la limitación que se ha puesto en la iglesia. Este tema es tremendo. Si se han dado cuenta que aparentemente uno dice que hay una pregunta, tiene unas preguntas son impresionantes. Fíjate lo que acabas de decir, tan espectacular. Mira mi Jesús con la hemorroísa. Todo mundo tocaba a Jesús, todo el mundo lo estaba tocando, todos los que estaban a su alrededor, y era un apretujón de personas. Y en ese momento esa mujer lo toca y dice, si tocara una orla, un bordecito del manto, yo quedaré sana. Y el Señor dice, alguien me tocó. ¿Por qué, Señor, todo el mundo te está tocando? Porque salió una energía de mí. ¿Dice la palabra o no lo dice? Salió un poder de mí. Varias versiones, busca eso en varias versiones. O sea que necesariamente ponte a pensar, digamos que no sea el Señor Jesucristo, si te das cuenta que hay un flujo de poder, ¿te imaginas? Hay una transmisión de poder. Si tú estás en pecado, ese pecado se lo vas a transmitir a la otra persona. Y si la otra persona está en peor pecado y si tú estás en pecado, pues obvio que se van a contaminar mutuamente. Tremendo. Y si tú llevas una vida que no es coherente con el Señor Jesucristo, hace una imposición de manos, pues estás cometiendo un delito grave a nivel espiritual. Tú preguntarías, ¿y ustedes entonces imponen manos? Porque siento en mi corazón que alguien lo está pensando en su corazón. Realmente sí lo hacemos, pero con muchísima prudencia, y antes debimos haber pasado por el sacramento de la confesión y debimos estar en la presencia de Dios y sabiendo que en mí no hay pecado. Si sé que en mí hay pecado, solamente lo único que hago es tal vez tocar a la persona y orar por la persona, pero no imponer manos. Solamente orar, únicamente, pero no imponer manos. Entonces es demasiado delicado. Incluso se impone manos con una persona que dice, no, es que yo tengo una depresión profunda y voy a orar por esa depresión y voy a imponerte manos para sacar ese espíritu inmundo de la depresión, cuando tiene un abuso sexual y tú nunca lo has trabajado y nunca le has preguntado qué es un abuso sexual. Y lo que trae es un sentimiento de culpa en su corazón porque hubo un aborto y nunca le trabajaste el aborto, entonces va a quitar el espíritu inmundo que la oprime en ese espíritu de depresión. No es espíritu de depresión, es un sentimiento de culpa que carga, es una herida emocional que tiene en su corazón y tú no le has preguntado qué es lo que tiene en su interior. Si es que es agresivo, no voy a orar para que salga ese espíritu de agresividad en tu corazón, cuando realmente trae un papá que fue adicto, que fue alcohólico, maltratante, y lo que carga en su interior es unas heridas profundas y nunca lo ha trabajado.
O por ejemplo, que una persona que dice es que yo tengo mucho miedo y voy a sacar y reprender ese maldito espíritu de miedo, voy a orar por ti, voy a reprenderlo y Eso no funciona, porque perfectamente puede cambiar, pero al ratico vuelve peor de lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque eso, lo que está pasando, es una herida que trae de su pasado que no ha sanado. Tremendo tema. ¿Alguna otra cosa más, princesas de Dios? ¿Hay otras preguntas? No, muchísimas gracias. Ok, mi amor, salúdame a esas personas hermosas que nos acompañaron. Bueno, hoy agradecemos la presencia aquí de Marta Hernández, de Fabiola Navarro, de Gloria González y de Paulina López. Oh, mira. Agradecemos la asistencia realmente de todas ellas, de verdad son personas maravillosas que nos cuestionan, porque cada pregunta tiene su profundidad, nos cuestionan, nos hacen seguir siendo conscientes de que tenemos que seguir profundizando en el Señor, en el amor de Dios y en la presencia del Señor, porque solamente es en la presencia del Señor y que Él nos revele cosas maravillosas que solo Él nos puede revelar. Vale la pena seguir trabajando para el Señor. Y muchas gracias de verdad a todos ustedes también por acompañarnos. Si este programa te llamó la atención, no te quedes con esta información, sino compártela a otras personas. Y esos videitos que te dejamos y esos libros de mi esposa, míralos. Son maravillosos y te van a ayudar bastante, pero no seas simplemente solamente un escuchar la palabra, sino un hacedor de la palabra, o sea, ponla en práctica. Y esfuérzate y sé valiente, como bien se le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. El libro de Josué, no temas ni desmayes. Por tanto, te regalamos ese primer libro de Josué. El libro de Josué es el 6º libro de la Biblia. Estúdiatelo, ese primer capítulo, que es lindo. Y ese es para ti. Esfuérzate y sé valiente. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Bye.